Hoy debatimos los presupuestos que el Gobierno de Aragón va a tener, para el próximo año 2023. En el INAEM, porque lo que respecta a economía, autónomos, trabajo o pequeñas y medianas empresas, nada de nada, señora consejera, nada de nada de calado, con profundidad o que atienda las necesidades reales de nuestro sector productivo. Los presupuestos suyos son como los de España, poco realistas, escasos y, gracias a Dios, unos presupuestos que ustedes no verán terminar. Porque en mayo, al igual que en diciembre sucederá en España, los aragoneses van a decirle un rotundo no al cuatripartito de éxito y al señor Sánchez. Este va a ser otro año perdido, señora consejera, un año perdido para Aragón y una auténtica pena, porque sé que a los aragoneses les gustaría ser gestionados de otra manera. Copie, señora consejera, se lo digo muchas veces, gracias, de las comunidades autónomas del PP que sí que apuestan por sus motores productivos o, como hace el señor Sánchez, con el IVA de los productos básicos. Aunque sea tarde, mal o incompleto, siempre es mejor copiar que no hacer nada. Muchas gracias. Gracias, señor Campoy.